noche buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto, tú me guiaste hasta tu corazón. Ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrá tu amor, no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, yo me aferro a ti, no te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me falla. No me falla. No me falla. Sé que estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que a mi lado estás, hasta los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrá tu amor, no fallará. Sé que estás aquí, me llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, yo me aferro a ti, no te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiará. Tu amor no fallará, no me falla. No me fallas, Dios, no me fallas. No me fallas. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiará. Tu amor no fallará, no me fallará. Tú no nos falles, Jesús. Por eso por siempre te cantamos. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú.
por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Siempre la gloria es tuya, Jesús. Por eso hoy estamos aquí con ese espíritu de libertad, porque sabemos que en ti somos libres. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Oh, oh, oh. Sin futuro tengo, como tú yo quiero vivir, un oasis en la tierra, y me soy totalmente en ti, libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. La 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 la.
señal de rendición, en señal de decirle, aquí está mi corazón, Jesús, aquí están mis cargas, te entrego todo, Dios, porque te necesito. Oh. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a decirle una vez más, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levanta tu voz. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Levanta tu adoración y díselo a Él. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Jesús, Jesús, oh, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, que se escuchan las puras voces, dile al Señor. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Jesús, levantamos su nombre en alto. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, toda rodilla se doblará de lo que sea del cielo y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre, te adoramos, Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión de nuestra iglesia Vida con Propósito. Gloria a Dios porque nos permite alabarle y adorarle con todo nuestro corazón desde nuestras casas. Sabemos que Él es fiel y que aún en estos tiempos difíciles tenemos la oportunidad de poder levantar una oración, una alabanza, una adoración hacia Él, juntos, unidos como familia, pero más que nada y lo más importante, unidos como iglesia y en una sola unidad como cuerpo de Cristo que somos. Les recordamos también, hermanos, que entre semanas está abierta la iglesia, está disponible el alfolí para que traigan sus peticiones de oración, sus diezmos y sus ofrendas para esta su iglesia, que Dios honre su fidelidad. Ahora, hermanos, damos lugar a la palabra que Dios tiene. Disponga su corazón, tome nota también, muy importante, y recuerde compartir esta transmisión con todos sus familiares, sus amistades y en sus redes sociales. Dios les bendiga, qué bueno que se conectaron en este día una vez más para escuchar la palabra de Dios, exaltarle. Y yo te voy a invitar que ahí donde estás hagamos una oración por la fidelidad, tu fidelidad a Dios, por los diezmos, por las ofrendas. Qué bueno que has dedicado un tiempo para ir a ofrendar ahí a la alfolí en la iglesia, en el buzón. Y Dios bendice, la Biblia dice, al dador alegre. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. La palabra de Dios también dice que Dios honra a los que le honran. Y ahí donde estás, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu bendición. Tu palabra dice, Señor, que
Tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Yo te pido, Dios, que bendigas la fidelidad, Señor, de cada uno de mis hermanos, Dios, que se han esforzado, Señor, que han tomado la decisión de ser fieles a ti, diezmando, ofrendando, Padre. Glorifícate en sus vidas, glorifícate en sus finanzas, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayas a tu Biblia, al libro de Hebreos, y quiero dar un estudio de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Quiero hablar del mensaje de los profetas y el mensaje de Jesús. Y este mensaje, ¿verdad?, nos muestra, los profetas nos hablan de que Jesús vendría, y Jesús también dice que Él vendría, que Él va a venir. Y ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjate cómo Dios hablaba a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate el mensaje de los profetas. El mensaje de Dios a través de los profetas y el mensaje de Jesús hablándonos a través de su palabra. Y quiero que vayas al libro de Isaías, en el capítulo 53. Isaías está profetizando y está hablando 700 años antes de la venida de Jesucristo. Isaías 53, versículo 1 al 5. Quiero que leas conmigo. Isaías está profetizando el nacimiento de Jesús. Isaías profetizó que Jesús vendría y que sería crucificado por nuestras faltas, por nuestros pecados, que Él llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores, y que nosotros a través de este sacrificio, ¿verdad?, de Jesús, obtendríamos paz, obtendríamos salvación. Isaías 53, versículo 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Nosotros vemos cómo Isaías profetiza, ¿verdad?, en el versículo 2 del capítulo 53, que Jesús iba a ser azotado y que iba a ser desfigurado. La Biblia dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Nosotros vemos el cumplimiento de esta palabra cuando Jesús, ¿verdad?, es despreciado. Nosotros vemos en la Semana Santa, nosotros se celebra y en muchos lugares se celebra el Domingo de Ramos, un acontecimiento cuando Jesús entra a Jerusalén y la gente le gritaba Hosana y le aventaban, ¿verdad?, las palmas, pero posteriormente, después le estaban gritando: crucifíquele, crucifíquele. Le dieron la espalda. Versículo 5, versículo 4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjense, Isaías está profetizando. Y esto se cumplió en Jesucristo 700 años después. Nosotros vemos las profecías sobre la venida de Jesús y vemos también su cumplimiento. Y quiero que vayamos versículo por versículo viendo las profecías acerca de la venida de Jesús y su cumplimiento. Esta era la profecía de los profetas, la venida de Jesús. Y nosotros vemos su cumplimiento. Entonces Dios declara a través de su palabra, a través de la Biblia, el lugar. Dios declara el tiempo. Dios declara las circunstancias del nacimiento de Jesús. Y en Miqueas, quiero que vayas al libro de Miqueas. Miqueas está hablando acerca de la venida de Jesús.
Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas está profetizando también 700 años antes de que Jesús naciera, el lugar donde nacería Jesús, en Belén. En Belén, dice la palabra de Dios, tú, Belén, Efrata. Y esto se cumplió literalmente. Quiero que vayas al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 4. Lucas 2, versículo 4. Léelo conmigo, por favor. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Vemos el cumplimiento literal de dónde nacería Jesús, en Belén. Esto se cumplió literalmente. Vea otra vez, por favor, a Isaías en el capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14, profetiza Isaías que nacería de una virgen. Dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. Isaías está profetizando que nacería de una virgen. Y en realidad nosotros conocemos la historia y vemos literalmente que Jesús nació de una virgen. Ve a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, el versículo 26 y versículo 27. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Fíjate la profecía y fíjate el cumplimiento. Oseas también profetizó el regreso de Jesús y su familia de Egipto. Oseas está profetizando el regreso de Jesús y su familia de Egipto. Y ve al libro de Oseas, el capítulo 11, el versículo 1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. José y María, dice la palabra de Dios, que huyeron a Egipto con el niño. En Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vemos el cumplimiento en Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: y él, despertando, habla de José, tomó al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense el cumplimiento de la palabra de Dios, la profecía más el cumplimiento de la palabra de Dios. También nosotros vemos ahí en Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25, vemos que en el cautiverio Daniel profetizó la venida del Mesías príncipe. Daniel 9, 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, está hablando de la venida de Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Vemos también a David, el salmista David, el rey David, que en el tiempo de cautiverio, antes de la venida de Jesús, 1000 años antes de la venida de Jesús, David profetizó acerca de él. Y esto lo vemos ahí en Salmos capítulo 2. Vea tu Biblia, Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en Mateo nosotros vemos el cumplimiento de esta profecía. Vea Mateo, por favor, el capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: versículo 7. Mateo 3, 17, perdón. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el cumplimiento cuando el profeta dice, cuando David dice: mi hijo eres tú. Y este cumplimiento fue cuando Jesús fue bautizado. En el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos el cumplimiento, se declara el cumplimiento. Dios hablando, diciendo: este es mi hijo, en quien tengo complacencia. También Zacarías profetiza la entrada de Jesús a Jerusalén. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Nosotros vemos este cumplimiento en Jesús, que entra a Jerusalén en un asno, hijo de asna, en un pollino. Vemos este cumplimiento, cómo entra Jesús a Jerusalén y la gente, ¿verdad?, le gritaba: Hosana, Hosana al que viene. Vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, vemos el cumplimiento de las profecías en Jesucristo, de la venida de Jesús. Nosotros podemos resumir en este momento que Jesús vino a este mundo tal como había sido profetizado por sus siervos, por los profetas, tal como había sido profetizado en la palabra de Dios. Todas las profecías se cumplieron, todas las profecías referentes a Jesús como profeta, como sacerdote, como rey, se cumplieron en Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo era el Mesías, Jesucristo era el Salvador, tal y como se profetizó que iba a ir a la cruz, que iba a ser martirizado, que iba a ser, ¿verdad?, crucificado, que Él iba a llevar nuestros pecados, tal como se profetizó, dónde iba a nacer, dónde iba a morir, su cumplimiento fue. ¿Qué nos enseña el cumplimiento de estas profecías? Esto nos debe dar a pensar, nos debe hacer meditar. ¿Qué nos enseñan estas profecías? ¿Qué nos enseñan el cumplimiento de estas profecías? Que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, que Dios tenía un plan. La Biblia dice que el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios. Génesis nos muestra que Dios le dijo al hombre que obedeciera, que no comiera de ese árbol. Y llegó la serpiente y le dijo a la mujer: que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Y le dijo, y le dio a comer del árbol del bien y del mal.
y desobedeció a Dios. Y en esta desobediencia vemos la muerte del ser humano, la muerte física y la muerte espiritual. Pero a Dios no se le pasa por alto nada. Dios tiene un plan de antemano, un plan de redención. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, quiero que vayas conmigo al libro de Efesios capítulo 1, versículo 4, nos habla del plan de redención del Señor Jesucristo para la vida del ser humano. Fíjate, desde el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú eres bendecido. Dile al que está a tu lado: tú eres bendecido. Nos bendijo, dice, con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es el plan de Dios, perfecto de Dios. Versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese era el plan de Dios: adoptarnos por amor por medio del Señor Jesucristo. Si nosotros vemos la palabra de Dios, las escrituras, vemos que no somos el resultado de una improvisación de Dios. Dios improvisó. No, este es el plan de Dios. No eres el plan B, C, D. Eres el plan perfecto de Dios. Eres su plan de amor, su plan central. Por eso es importante que veamos que toda la Biblia, tú puedes resaltar hoy, tú puedes ver hoy que toda la Biblia habla de la redención de Dios. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos habla de la redención de Dios. Todas las profecías cumplidas acerca de Jesús nos enseñan que la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios se cumple y que Jesús muy pronto vendrá. Una vez más te lo voy a repetir: todas las profecías cumplidas acerca de Jesús, acerca de la venida de Jesús, nos hablan, nos revelan, nos muestran que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es verdadera y que Jesús muy pronto vendrá. Así como se cumplió la venida de Jesús, lo que hablaban los profetas, también Jesús habla de que viene por su iglesia, de que muy pronto vendrá. Y si las profecías habladas por los profetas se cumplieron, las profecías o la palabra de Jesús se va a cumplir también. La Biblia nos dice que será un acontecimiento sorpresivo e inesperado. Te lo vuelvo a repetir. La Biblia nos muestra y nos dice, Jesús mismo nos dice que será un acontecimiento sorpresivo e inesperado. En Lucas 12, versículo 40, Jesús dice: a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Te lo vuelvo a repetir lo que dice Jesús: a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Esto le está hablando Jesús. Así como se cumplió la palabra hablada por los profetas de la venida de Jesús, también se va a cumplir la palabra de Jesús hablada por él mismo. Jesús dijo que él pronto vendría. Y Jesús dice que a la hora que no penséis, él va a venir. El Hijo del Hombre vendrá. También el apóstol Pablo está hablando y está resaltando que su venida, la venida del Señor Jesucristo, será como ladrón en la noche. La venida del Señor Jesús será como ladrón en la noche. Dile al que está a tu lado: Jesús muy pronto vendrá y va a ser como ladrón en la noche. Ahí el capítulo 5, versículo 2 del libro de Primera de Tesalonicenses dice la palabra de Dios: porque vosotros sabéis perfectamente,
Dice el apóstol Pablo que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La palabra dice que Jesús vendrá, que tenemos que estar preparados. Y Jesús lo afirma en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Yo te hablé la semana pasada, o algunos predicaciones anteriores a esta. Dice la palabra de Dios, el versículo 15: he aquí yo vengo pronto como ladrón. He aquí yo vengo como ladrón. Dice Jesús: bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, así como se cumplió la palabra a través y por medio de los profetas de la venida de Jesús, Jesús dice: yo vengo pronto, yo vengo como ladrón en la noche. Jesús afirma su venida y Jesús dice que tenemos que estar preparados. Mateo 24:44 dice Jesús: estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ponte a pensar, pongámonos a pensar. Si la palabra de los profetas se cumplió acerca de la venida de Jesús, la palabra de Jesús, la palabra de Jesucristo se va a cumplir. Él dice que viene pronto y que estemos velando y que vivamos en santidad. ¿Qué decisión tomarás tú ante la realidad del plan de Dios? ¿Qué decisión vas a tomar ante el regalo que Dios te está dando, que te ofrece a través de Jesús? ¿Seguirás dudando de su palabra? ¿Seguirás viviendo a tu manera? ¿Seguirás caminando en pecado? Jesús te llama a vivir en santidad. La palabra nos llama a vivir en una intimidad, en una relación con el Señor Jesucristo. Hoy tú puedes disfrutar de este regalo maravilloso de Jesús, la salvación, la gracia de Jesús. Es un regalo de Dios. Solamente tienes que venir a Jesús. Solamente tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados y ir a Jesús, y Él te va a dar salvación. Así como la palabra de Dios a través de los profetas se cumplió, la palabra de Jesús se va a cumplir. Jesús viene pronto. Los profetas anunciaron que Jesús vendría y se cumplió. Días, lugar de su nacimiento se cumplió. Jesús dice que Él va a venir a la hora que no pensáis. ¿Estás preparado para la venida de Jesús? Este debe ser un aliento, este debe ser un gozo, que Jesús viene por ti y por mí. Yo te invito a que te prepares. Yo te invito a que si no has aceptado a Jesús, hoy aceptes el regalo de salvación. Hoy puedes disfrutar de ese regalo precioso que es Jesús. Ahí donde estás, yo hoy te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, porque los profetas profetizaron acerca de tu venida y se cumplió al pie de la letra. Gracias, Señor, porque tú prometiste venir por tu iglesia, por tus hijos, y yo creo que tú vienes pronto y tu palabra se va a cumplir. Yo quiero estar preparado, yo quiero estar listo. Aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser. Santifícalo, Señor, purifícalo. Señor, perdóname, Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis desobediencias. Yo quiero vivir preparado, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados y, Señor, si tú vienes, yo quiero irme contigo. Gracias. Amén. Pues Dios te bendiga. Yo te animo que sigas estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Hay muchas verdades, pero solamente hay una verdad absoluta. La verdad absoluta es Jesús, es la palabra de Dios. Dios te bendiga.
Les agradecemos, hermanos, que hayan estado con nosotros en esta transmisión. Gloria a Dios por su palabra. Sabemos que ha sido de gran bendición para nosotros, para nuestra familia, así también para las personas con las que ustedes hayan compartido esta transmisión. Sabemos que Dios es fiel a su palabra y que no vuelve vacía. Les seguimos invitando también, hermanos, a que sigan compartiendo estas transmisiones con sus familiares, en sus muros también de Facebook, que sigan nuestras redes sociales de esta iglesia, Vida con Propósito Uruapan, en Instagram, Facebook y YouTube, y que estén atentos todavía a las transmisiones que estarán próximamente. Sabemos que Dios tiene palabra para nosotros. Dios les bendiga, hermanos.